comida discutíamos en esa época sobre la Revolución Cubana. Discutíamos y mirábamos las revistas de Unión Soviética, mirábamos el ejercicio de igualdad, miramos el ejercicio que otros países definitivamente estaban llevando a cabo para saber que al poco tiempo nos vinimos a dar cuenta que ese embeleco del comunismo y ese ejercicio de prometer o de plantear quitarle a otros para darle a otros, ese ejercicio de equidad, de igualdad supuesto, definitivamente fue un total fracaso. Hoy estamos frente al reto por la libertad, frente al reto por la defensa de la democracia. Y yo creo que dentro del discurso de cultura política que estamos proponiendo con el liderazgo del 5 a las 5, no tenemos otro objeto diferente de plantearles lo que les voy a decir en este instante. El alcalde, como un ciudadano más, se propone desarrollar estratégicamente un modelo de una especialización para jóvenes o adultos que queramos estudiar lo que significa el cambio político de nuestra región, el cambio político en nuestra ciudad. Cúcuta, en medio de todas las aristas tan complejas sobre las que sustentamos supuestamente nuestro proceso de desarrollo, tiene que poner obligatoriamente sobre la mesa una estrategia moderna, ágil, un gran programa de mejora continua, entender que la conexión no es solamente con nosotros mismos, sino con el país, con el mundo, amarrados a la tecnología, amarrados al emprendimiento, a la innovación, naturalmente que en el ejercicio de mirar el mundo como un todo, donde definitivamente quienes se atreven a pensar en forma global entenderán precisamente lo que yo estoy diciendo. Nuestros sueños de ciudad, pensar localmente, pero también actuar en forma global, pensar, soñar con visión de futuro. Cúcuta tiene todo para hacerse, económica y, digamos, de estructura política, nos acompañen en este proceso de discusión del mejor modelo para Cúcuta 2050, que sin duda es una estrategia de todos. Los invito a participar, los invito a que este discurso por la ciudad nunca nos agote, nunca digamos que es imposible, nunca pensemos en lo que sí, obviamente me sentí yo atravesado en mi vida cuando alguien me decía, esto es imposible, Jairo, usted es un loco, esto está vendido. Hasta me preguntaban, ¿y cuánta plata tiene usted? Y saber que construimos un modelo de sensibilización política a partir de decir, no más corrupción. Sobre el terreno picho de la corrupción nunca podremos construir la ciudad que soñamos. Y mi empeño por mis hijos, por mis nietos, por mis emprendimientos, por toda la gente de Cúcuta que me ha abierto las puertas y a la cual le debo absolutamente todo, me compromete con visión de largo plazo a seguir trabajando por mi ciudad. Los invito a que me acompañen. Muchas gracias. Bueno, doctor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Patrocinio, al alcalde, que lleve a las personas a que les digan, sí, yo lo apruebo a usted. Y ese es el drama de los gobernantes, que su poder entonces es el poder de estarle resolviendo un problemita a las personas. Nosotros, como somos una sociedad en donde los derechos y los deberes están tan desproporcionados, y como solo creemos que tenemos derechos, nuestra actitud es una actitud extorsiva. Fíjense lo que le pasa a un político que compra votos. Yo les puedo dar 3 nombres, ustedes conocen muchos más. El personaje le mete 6.000 millones, 7.000, 10.000 o 20.000 millones a su campaña como senador o como representante o como alcalde o como concejal.
El drama de esos personajes es que les toca andar, cuando van a ir al barrio donde votaron por él, le toca ir con plata en efectivo en el bolsillo. Porque la gente lo saluda, no para agradecerle, hombre, mire cómo estamos de bien, gracias a su gestión como funcionario público, mire, llegó agua, estamos con la luz tal, ¿no? Mire que ya no tenemos una escuela, una universidad que funciona. No, la gente le dice, no tengo con qué pagarle la salud a la niña, no tengo con qué pagar el tal. ¿Y qué le toca al señor? Al político saque y el billetico es 50 para uno, el billetico es 50 para el otro y pague. Cada vez me convenzo más que nuestros corruptos son sujetos que viven completamente extorsionados todo el tiempo. Nadie se les acerca sino a pedirles favores. El problema, y les toca atender a su comunidad. La cantidad de representantes y senadores que venían a la ESAP, algunos de ellos queridos representantes de aquí del norte de Santander, es que necesito nombrar porque yo me comprometí, se comprometió. Sí, se comprometían. Y si no cumplían, lo castigaban. Muy amargo, ¿no? En ese sentido, entonces, el poder político es para construir. La cercanía y la convicción y la proximidad está en la construcción para hacer posible un proyecto en donde todos estemos mejor. Y ese es el ámbito. Nosotros dejamos de pensar en que el gobierno está para resolver los problemas y no para que haya un mejor orden y una mejor educación y una mejor salud y una mejor infraestructura. Porque los gobiernos están para eso, para que los hospitales, para que esta maravilla que era un hospital funcione ahora como biblioteca esté cada vez mejor dotada. Porque recoge nuestros impuestos y los invierte bien. Y asegura que los libros, y asegura que las plataformas, y asegura que todo esté mejor. Para eso es el gobierno, para que todos estemos mejor. Si nosotros entendemos eso, nuestra relación con la administración pública es distinta. ¿Cómo vemos nosotros los que creemos que solamente tenemos derechos? Vemos a los funcionarios públicos o como burócratas que no hacen nada o como corruptos. ¿Cuándo los vemos? Cuando como burócratas o como corruptos, cuando o no nos hacen un favor o no nos atienden. ¿Sí? Y eso es otro mundo también. ¿Qué pasa si nosotros pensamos distinto a la administración pública? ¿Qué tal si nos aproximamos distinto y entendemos muchos de los funcionarios que tenemos que hay unas condiciones distintas? Mire, en un régimen como el que tenemos de los derechos, ¿qué pasa? Hay tres principios básicos de la administración pública. El primer principio básico de la administración pública en un régimen que solamente privilegia los derechos y no los deberes, al cual la gente llega a saber qué se gana, y no qué se beneficia, sino qué se gana, pasan tres cosas. Primera cosa que pasa es que existe una cosa que es la naturaleza extraterrestre de los gerentes, el primer principio de esa administración. ¿Cómo así? No, ese principio dice muy sencillo, es que viene el doctor Patrocinio que estudió en Alemania, que hizo el doctorado y viene a dirigir Aguas de Cúcuta, o la empresa de servicios públicos de la ciudad. Y es una persona que se formó, que estudió, que está preparada para ser un magnífico gerente, y llega a la gerencia y todo el mundo empieza a verlo como un extraterrestre, porque él no es de este mundo.
él tiene que venir, es como no viene por parte de un político, no, se ganó el concurso, en un concurso el nombramiento. Entonces, como se ganó el puesto en un concurso, entonces es un extraterrestre, él no sabe que el subdirector técnico es del concejal tal o el subdirector administrativo es del otro concejal, es un extraterrestre. Y ese extraterrestre sale y da órdenes y nadie le para bolas, nadie. El segundo principio es el principio de la dirección hidráulica. Entonces, nombran al doctor Patrocinio jefe de planeación. Entonces el doctor Patrocinio llega y dice, vamos a hacer planeación por objetivos, porque Cúcuta necesita planeación por objetivos, y todos le dicen, uy doctor, ¿cómo no se nos había ocurrido? Claro que eso es cierto, ¿vale? Sí, hagámosle. Sacan a Patrocinio a los 3 meses y ponen al doctor Santaella, y el doctor Santaella dice, vamos a hacer planeación estratégica, y todos dicen, ¿cómo no se nos había ocurrido? Qué maravilla eso, hagámoslo. La gente es con dirección hidráulica. Y le dicen a uno, es que yo llevo 25 años aquí manejando las finanzas del municipio. He visto pasar 7 secretarios, 12 alcaldes, y aquí está papá, que es el que decide para dónde va la plata. Esa es nuestra administración pública. Y el tercer principio, el principio de las pasiones intensas. No peleé con ciertos funcionarios porque uno no sabe quién está gobernando ahí. Ni quién es la primera dama, ni quién es el primer damo. ¿Qué pasa si nosotros le damos una vuelta a eso y entendemos que el administrador público no es ese personaje del mundo del mundo terrestre de la politiquería, sino del mundo terrestre del servicio público? ¿Qué pasa si empezamos a ver la gente no en función de los amigos y de las amistades, sino ejercemos los cargos públicos en función no de quién viene o de dónde viene, sino cuál es la calidad que tiene? Qué maravilla que no nombraron a fulanito o a fulanita como secretaria de Educación, qué maravilla, es la persona que necesitamos, empujémosla, ayudemos entre todos. ¿Por qué? Porque es una persona competente, capacitada, calificada. Esa cosa. No es venga y deme un puesto, no, no, no. Yo tengo un proyecto y esa es la lógica que es una lógica que está creciendo muy fuerte, es la gente que llegue a los gobiernos, que llegue con proyectos. ¿Usted quiere que le ayuden? Llegue, móntese un proyecto para su barrio. Vaya, empújelo. Hay fondos y hay maneras para el barrio, para el departamento, para la ciudad. Y eso nos implica entonces una relación distinta con la administración pública. Todo esto nos lleva al cuarto nivel, necesitamos hacer una lectura distinta de la política. La política no es el arte del engaño, ni es la capacidad de vender ilusiones o el ser más vivo, el más rápido, ¿no? La política en realidad es la capacidad que tienen las personas para mover el poder en una dirección. ¿Qué es hacer política? Nosotros nos podemos hacer política sabiendo que el grupo aquí es un grupo que tiene poder y entonces vamos a mover ese poder en una dirección determinada. Eso es hacer política. O para la construcción o para la destrucción. Pero es hacer política. La política es la capacidad para mover el poder en direcciones distintas. Y si lo estamos moviendo en esa dirección, tenemos que entender que el poder y la política está a nuestro servicio, al servicio de todos. Y ahí, en ese escenario, vale la pena pensarnos bien como sujetos, como personas, hombres y mujeres, que construyen y que se construyen con los demás. La política nos debe conducir a una forma de conversar, a una forma de entendernos, a una forma de hablar, a una forma de sumar esfuerzos.
Somos seres políticos en la medida en que somos capaces de movilizar poder en una u otra dirección. ¿Todo esto a qué nos lleva? Toda esta reflexión que estoy planteando en esta tarde, ¿todo esto a qué nos lleva? Nosotros necesitamos construir una cultura que son las pautas de comportamiento, las normas de comportamiento, los valores que nos rigen en una dirección. Necesitamos nosotros entender que cada derecho que tenemos invoca un deber. Necesitamos entender que el gobierno no está para resolver nuestros problemas o cubrir nuestras falencias, sino está para construir el buen orden en el cual nuestros hijos pueden tener la mejor educación, la mejor salud, la mejor vivienda. Bajamos, ¿por qué? Porque al servicio de ese gobierno están las mejores personas. Y la administración pública significa que la gente tiene esos cargos por vocación, porque tiene una vocación fuerte y que hay que pagarles bien, pero claro que sí. Por eso hay que empezar a hacer política, y la política es construir entre todos y mover el poder que tenemos, porque cada uno de nosotros tiene un poder en una dirección. Hay unos que la cogen hacia la izquierda, perfecto, porque creen que la construcción hacia la izquierda, con los valores de la izquierda, es la positiva, perfecto. Que hay que construir proyectos de igualdad, sí. Hay otros que dicen, no, por la derecha yo creo que es importante el tema de la equidad. Bueno, vale, son dos maneras de ver el mundo. Todo eso tiene un punto de llegada que es crucial, y es el tema de la defensa de lo público. Lo que es crucial en toda esta cosa nuestra es la posibilidad que tenemos, la necesidad que tenemos, la condición que tenemos, la exigencia que tenemos de lo público. Lo público no entendido como lo que es lo de todos, no, no, no. Lo público es exactamente lo contrario, es lo que no es de ninguno, lo que es de ninguno, pues. Es decir, de lo que nadie se puede apropiar. Lo público es ese ámbito en el cual somos iguales como ciudadanos. El espectro privado, dice ya está Patrocinio, Juan, Luis, Berta, Manuel, María, tienen su manera particular de vivir y viven como quieren, punto. Cuando esas personas salen a la calle y llegan al terreno de lo público, entonces se encuentran en ese espacio en donde son iguales a todos los demás, en donde tienen que pagar impuestos como todos los demás, en donde tienen que parar en el semáforo como todos los demás, en donde tienen que respetar unas normas como todos los demás. Lo público es ese espacio que nos permite a nosotros no solamente ser iguales, no solamente el tener que respetarnos como sujetos, titulares de derechos y deberes, sino en lo público es el espacio donde se construye la convivencia, la paz. No es en los espacios privados, son los espacios públicos que tenemos. Cuando se hizo todo el proceso de negociación con los paramilitares, me metí muy duro en la tarea de que ese proceso de justicia y paz fuera un proceso que reconociera el principio sobre el cual se construyó el derecho internacional humanitario. El principio en el cual todo aquel que tuvo el honor de combatir a otro en igualdad de condiciones merece perdón. ¿Estuvieron en una guerra? Sí. ¿Se combatieron en igualdad de condiciones? Sí, entonces merece perdón. Pero aquel que utilizó la fuerza y utilizó sus armas para someter a un indefenso merece castigo, lo merece.
no merece perdón. Y basado en ese principio, trabajé muy duro. Cuando vino el proceso con las FARC, mantuve el principio. Y cuando me encontré con un escenario en el cual no había, mejor dicho, la restitución de los derechos se le daba a unos, a los victimarios, pero no a las víctimas, me fui al no. No. Aquí esto no puede ser a medias, ni sobre la base de unos y otros. Yo entiendo perfecto que aquel que no tuvo el honor de combatir en condiciones de igualdad a otros merece castigo. Y la sociedad lo tiene que castigar, con prisión o como fuera. Pero esto de que no, que es la razón política, no, la razón política no. Ni siquiera la razón política, ni siquiera la razón ética son justificantes de que alguien en condiciones de igualdad usó sus armas para someter a un indefenso. ¿No? Sin embargo, y estuve en el no, y por sorpresa pues ganamos. No pensé que cuando llegué a ser funcionario público en la dirección del ESAP, encontré, el Estado asumió unos compromisos con los cuales yo no estaba de acuerdo. Pero como era funcionario público, me tocó tragarme el sapo y decir, primero están los intereses públicos y mi condición de funcionario público antes que mis convicciones personales. Me tocó. Y a trabajar por la implementación de los acuerdos y a trabajar por esto. Y a sentarme a hablar con Pastor Álape y con los otros con los cuales. ¿Por qué? Porque necesitamos esa construcción de una ética de lo público. La ESAP no estaba al servicio de mis convicciones. No es porque yo pensara que eso fuera que lo que... No. Hay un principio superior y hay un gobierno y hay un Estado que se comprometió, mal o bien, de acuerdo o en desacuerdo, que había que construir una tarea y yo tenía que responder por esa tarea. ¿Por qué? Porque la exigencia, esa defensa de lo público implica que primero está lo público que lo privado. Que la convicción que yo tengo como individuo es mi convicción y yo tengo que hacerla defender al máximo con todos ustedes. Pero si llegan alguien a tener un argumento más fuerte, alguien tiene una explicación más plausible, alguien que yo tengo que aceptar, pues la acepto, pues tengo que aceptarla. Yo puedo estar convencido de que el orden lo vamos a construir a la fuerza y alguien me dice, no, mire, venga, vamos a construirlo sobre la convicción de vamos a movilizarlos pacíficamente, pues me toca hacerlo. Bien. ¿Por qué? Porque la ética de lo público es la que nos debe estar rigiendo. Uno quisiera hacer la fiesta lo más ruidosa posible, pero si yo le daño la vida a mi vecino, pues tengo que bajarle el volumen a mi música. ¿Qué hacemos? Tengo que respetar al otro porque es diferente, lo tengo que respetar. ¿Qué hacemos? Somos una sociedad machista, somos una sociedad racista, somos una sociedad excluyente. ¿Por qué? Porque tenemos esa lógica de los derechos sobre los deberes. Tengo el deber de respetar al otro, tengo el deber de reconocer al otro. Cuando los colombianos empecemos a trabajar en esa dirección, del régimen de los deberes, vamos a tener una mejor sociedad. Había una cosa muy bonita en el gobierno de Mocus, que eran las tarjetas, ustedes se acuerdan, una tarjeta que hacía así o que hacía así. Y teníamos una discusión muy interesante porque
había unas personas que estaban de acuerdo y decían, ese yo te aplaudo, ese yo te castigo, yo te cuestiono, lo hiciste bien, te premio, lo hiciste mal, te castigo. Implicaba una especie de superioridad moral del otro de, ¿y usted acaso quién es para venirme a decir que bien o que venir a decirme que mal? ¿Sí? ¿Quién es usted? ¿Cuál es la atribución que usted tiene pues para venir aquí a juzgarme? Yo era uno de los que defendía esa cosa y decía, no, tal. Pero también entendí que era una manera de mantener un orden en el cual todos tenemos que aguantarnos un poquito. Tenemos que sacrificar un pedacito. A todos nos gusta llegar a la fila y entonces que tengo un amigo que está más adelante, pues uno saca la fila también. A mí me parece bien, pero si hay que hacer fila, hay que hacer fila, lo siento. Si tenemos que pagar impuestos, pues pagamos impuestos. Si en la construcción del orden nos toca asumir una serie de obligaciones, hay que hacerlo. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que establecieron en la jurisdicción de la JEP, de la Jurisdicción Especial de Paz, no estoy de acuerdo. Eso como persona, pero como funcionario público estoy en la obligación, en el deber de respetar eso que se acordó, porque se acordó como Estado colombiano y yo soy funcionario del Estado. O como gobierno y soy funcionario del gobierno. Ese es el principio que si nosotros empezamos a trabajar en esa dirección, nos puede ir un poquito mejor. Yo aplaudo la gana de la gente, la ilusión de la gente, el sueño de la gente de estarse reuniendo durante 16 años a las 5, los días 5, porque quieren estar construyendo una sociedad mejor, un mundo mejor, dándole espacio a las ideas y haciendo, con una adscripción política o sin ellas. Ninguno de nosotros no actúa por fuera de la política, ninguno. Pero la construcción es la construcción de algo que sea posible y que sea bueno para todos. No bueno solamente para mis amigos. La defensa de lo público, la primacía de lo público, nuestra sociedad requiere eso. Tenemos que hacer un esfuerzo grande, volver a lo público. Tenemos amigos, tenemos hermanos, familiares, etcétera, que podrían beneficiarse con nuestras acciones del gobierno. Pues claro, uno quisiera, que no quisiera uno que eso. Pero si hay otros que son más capaces, pues son los que tienen que gobernar. ¿Qué hacemos? Esa convicción es la que nos tiene que mover a todos. Es la convicción en la cual nos lleva a sentarnos y a convertirnos en personas que están creyendo que el mundo es posible. Y que nos toca aguantarnos muchas veces con fuerza en los dientes las actitudes desagradables de otros, porque tenemos también que tener la especie de tolerancia para que el otro o la otra deje de utilizar la fuerza y comience a utilizar el razonamiento. Si logramos nosotros volver a ese esquema de los derechos y los deberes, vamos a ganar mucho, vamos a recuperar mucho. Es un desafío que tenemos y son unas reflexiones que quería compartir, Patrocinio, y gracias a ustedes por permitirme hacerlo. No sé si tienen preguntas o algo.
No, chéverísimo, gracias. Entonces hacemos un par de preguntas y entonces hacemos la reflexión, por favor. Que nos dé los lineamientos básicos, fundamentales. Ya habrá el momento para que usted nos explique en qué va a consistir el proyecto de cultura política que va a desarrollar en nuestra ciudad. No es el momento para extendernos, sino los principales lineamientos. Vale, Gracias. bien. Perfecto. ¿Alguien más quiere preguntar? Por favor. Bueno, Carlos Corredor, doctor Medellín, como siempre, extraordinaria su conferencia, pero quiero primero que todo decir que estoy feliz de que podamos volver a estar aquí, en este espacio que hace 2 años no ocupábamos, teníamos que hacerlo todo por internet. Qué bueno volver a ver a los amigos, las caras conocidas, los que siempre nos reunimos aquí para pensar, simplemente para pensar y para oír a gente como usted, que trae excelentes ideas. Gracias. Adicionalmente, yo quisiera señalar un par de cosas en referencia a su conferencia. Cuando usted habla de someter a los otros por las armas, a mí se me viene a la cabeza algo que también está dentro de mucho de lo que usted señaló, y es que quizás en todo el mundo, pero particularmente acá en Colombia y en Cúcuta en particular, el poder del dinero es un poder que somete muchísimo más que el de las armas, porque es que el dinero compra las armas. Y la segunda reflexión que yo me hago es, cuando usted habla de cultura política, dice que hay que construirla. Y ese es uno de los puntos más importantes, creo, de su conferencia. Pero cuando uno habla de construir política o construir cualquier cosa, es porque no la había. Y es que no la hay. Y yo me pregunto si lo que nosotros tenemos no es el rezago de la colonia, cuando todos vivíamos de la merced del rey o de la merced de su representante, el virrey, quien era el que era el dueño de lo que no era dueño, pero que de todas formas lo repartía entre quien quería. Y entonces quizás nuestros abuelos recibieron unas tierras, los nombraron encomenderos, qué sé yo, y de allá viene una riqueza. Y además de eso teníamos una gente que manejaba las cosas en nombre del rey. ¿Qué tenía la gente que hacer? Pedirle el favor. No teníamos derechos, lo único que teníamos era el derecho de solicitar, el derecho de pedir. Y cuando yo veo que pasa cualquier calamidad pública, que en quizás otros países se resuelve con la gente uniéndose para resolverlo, aquí lo primero que se dice es: estoy esperando que el gobierno me solucione las cosas. Muchas gracias. Gracias. Allá atrás tenía una pregunta. Es que hacemos la pregunta. hay Entonces, dos en... y la niña que está, la señora que está allá atrás. Hay dos por el chat. Ah, perfecto. Y hay preguntas de chat también, sí. Claro. Muy buenas tardes. Muy interesante la conferencia, que realmente estuve solo 20 minutos, pero las últimas palabras que dice el doctor respecto al respeto que nos debemos merecer los seres humanos. Vengo a estar en Bogotá, Cali, Medellín los últimos meses, porque enterré a mi hermanita hace 6 meses allá en Medellín. Y en Cali los venezolanos ponen música, como ya en Cali, de todas maneras la gente es de salsa y alegre, pero abusan en los condominios y tienen que llamar a la policía. No son solo los venezolanos, o sea, es eso, no hay respeto.
Los han tenido que sacar de condominios en Bogotá, en varias partes. Pero quiero decirles que hace 18 años hago parte de una asociación ecológica que se llama Aducar, ahora a Educar. Hemos tratado de hacer un trabajo de educación en el norte de Santander, yo soy periodista, y yo a un alcalde que está preso, me le acerqué, me conocía porque yo me crié allá en La Libertad, y le dije, alcalde, le traigo una propuesta, porque yo fui una de las pocas a través de la asociación que fui capacitada en competencias ciudadanas, ustedes lo conocen, me miró ahí arriba abajo, y está Rafael Norberto Capacho, que también lo conocen, fue director de noticias de RCN, y él escasamente hizo bachillerato, y es un gran periodista. Yo algo de cátedra hice. Y él le dijo, hola doctor, siga, y a mí me dejó parada con mi carpetica. Yo me quedé ahí parada a las 6 de la mañana que nos citó. Y yo le dije, le tengo una propuesta para capacitar todos los ediles de Cúcuta, que fui la poca que me capacité con profesores en Bogotá. Y me dijo, después de que atendió al doctor Capacho, me atendió a mí, ¿qué quiere, Rubiela? ¿Ustedes saben quién era él? Y yo le dije, no, pues es que usted me conoce de toda la vida, que usted se crió a la vuelta de mi casa y nosotros, mi papá era que tenía la tiendita. No le dije que le fiaba a la familia. Entonces me dice, disculpe, me dice, bueno, Rubiela, sí, me manoteó, como ustedes lo conocían, al Chabacán. Entonces yo le dije, mire, es que yo estudié y traigo una propuesta para capacitar y enseñar algo de educación, de cómo ser mejores seres humanos. ¿Sabe qué me dijo? Ay, no, Rubiela, para eso tengo el seno y es gratis. Paré de contar. Esos son los que hemos tenido acá. Y yo que he tenido que irme fuera de la ciudad porque soy coach de vida. Algo estudié en otro país, que tuve que irme como exiliada. Gracias. Mire, con respecto a las intervenciones, el colega de la Universidad Francisco de Paula, mire, esta discusión sobre el tema de la política y el poder, es una discusión que hoy nos pone ante una condición que es muy importante. ¿Qué es una crisis sino la ruptura entre el poder y la política? Esto es, el poder que es el poder hacer las cosas y que se terminen, y la política es, o la capacidad de hacer las cosas, y la política es la capacidad de decir qué cosas hay que hacer. Cuando las sociedades dejan que el poder y la política se rompan, se separen, la capacidad de hacer las cosas pierde norte. El poder se queda sin política, y la política, que es la capacidad de decir qué cosas hay que hacer, se queda sin poder y no se realiza. Y ese es uno de los dramas en que estamos hoy. Se fracturó el poder y la política, están separados el poder y la política. Y están tan separados el poder y la política que hay muchos espacios en los cuales la gente solamente puede hacer, o que se puede movilizar, es la gente que entonces tiene que mostrar que hay un poder, que es el poder de hacer daño o el poder de presionar. Es que yo tengo unos derechos y ese derecho me da un poder. Usted no me puede calificar de esa manera porque yo puedo demandarlo a usted y puedo exigir que usted corrija su... A ver, ¿cómo así? Es que esto me parece injusto, que usted, como está calificando, usted está siendo machista, entonces se recurre a los derechos, como es que yo soy de esta minoría o de esta otra. Y en ese sentido entonces perdemos la noción de esa relación entre poder y política. Y creemos que la política que hay que hacer es la política de la fuerza, del poder, de la presión, del romper las cosas. O hay que hacer la política de la invocación, y es un drama que están enfrentando nuestros dirigentes. ¿Cómo es que podemos volver a pensar en esto? Los candidatos presidenciales, la coyuntura presidencial en la que estamos. Estamos en un escenario en el cual
hay unas diferencias tremendamente fuertes. Hay un grupo que está enredado en la mecánica electoral y hay otros que están avanzando en el proceso de la campaña. En esa discusión, cuando se convoca a los candidatos, la convocatoria no está en torno a la discusión de ideas y de propuestas, sino está en la discusión en que usted, entonces, la réplica, el derecho de réplica, y entonces la réplica en la réplica. Si nosotros estamos diciendo que representamos un movimiento que tiene las características de solamente aquí entran los que tengan camiseta morada, pues listo, y acordamos eso, pues camiseta morada, listo, perfecto. No, el debate sí puede ser más o menos rojita, medio, pero usted ¿por qué le pone? ¿Sí? La gente empieza a perder el horizonte de los acuerdos, porque como lo que hay es que ganar, hay que ganar a toda costa, y nosotros ahí perdemos el horizonte. Creemos que hacer política, ¿sí?, no es la posibilidad de mover el poder en una dirección, no, para otro está desconectado. Mover política es cómo convenzo al otro de la idea que yo tengo, pues sí. En ese diálogo, ese es un diálogo importante entre el poder y la política. Este alcalde que tú contabas, que contaba la última persona, el alcalde seguramente no entendió o seguramente entendió muy claramente de qué se trataba un proyecto de capacitación en ese sentido. No importa, hay gente que tiene uno de primaria y tiene mucho más claro el referente. Pero se trata, nosotros tenemos que impulsar. ¿Cómo se construye la cultura? La cultura se construye en torno a procesos sistemáticos de repetición una tras otra cosa. Y ese proceso no es otra cosa que un proceso educativo. Cuando nos metemos en la construcción de un proceso educativo de decir, venga, vamos a construir acá para una sociedad en la cual la formación en el ejercicio de gobierno esté basada sobre unos principios muy claros, ¿sí?, debe tener lugar. Nuestros políticos son personas que se forman en los hechos, según la consecuencia y en la inmediatez, y lo que les da resultado es lo que sigue. Las elecciones y el proceso electoral en el Congreso, en particular el Senado y la Cámara, es un proceso de compra y venta de votos, y eso se mantiene, y ahí por eso se llaman maquinarias, porque tienen que se rompen con los procesos educativos. El proyecto de cultura que se está planteando es un proyecto en torno a la necesidad de formar a la gente en la conducción de los procesos sociales, del cómo se gobierna, de cómo se jalonan proyectos empresariales o cómo se conducen comunidades. Ese es un conocimiento que ya está y es que hay que aprovecharlo. ¿Cómo se gestiona una crisis? ¿Cómo se estructura un proceso de gobierno? ¿Cómo se configura un equipo? En fin, son elementos que marcan un cambio en las conductas de las personas. Lo que queremos es empezar a gestionar y a gestar procesos que cambien las pautas de las personas. ¿Sí? Que ese alcalde al que le llega un proyecto entienda la posibilidad, que qué bueno que venga alguien con una propuesta para hacerme un proyecto y no que venga aquí a pedirme 3 puestos. Seguramente si tú le dices que 2 puestos y tú le aseguras 15 votos de los de la señora de la tienda y de los vecinos de ahí para el sur, seguramente el hombre es... Solamente voy a contar una anécdota chiquita. Estábamos convocados
por una gobernadora de un departamento en el eje cafetero que convocó a las universidades para hacer el plan de desarrollo. Y entonces la gobernadora comenzó y empezaron las universidades a hacer la exposición, el plan de desarrollo que nosotros queremos proponerle a usted, gobernadora, para que haga esa cita. Y la señora dijo lo siguiente, dijo, mire, yo en el gobierno aprendí que mientras hablan cosas tan importantes, yo puedo ir firmando aquí unos diplomas. Y entonces iba, firmaba y seguía, muy bien, fulanito de la universidad tal, entonces sí, cuéntenos a ver, y seguía firmando. Un personaje se paró y le dijo, gobernadora, ¿usted quiere un plan de desarrollo que le dé 452.328 votos? Y la señora soltó el esfero y dijo, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Sí? Si tú le hubieras dicho al alcalde a las 6 de la mañana, alcalde, le tengo un proyecto que tiene 23.432 votos que le va a garantizar, ¿tú crees que él va a recibir primero a Capacho? No. Doctor Capacho, espéreme un segundo porque es que está líder comunal, me va a resolver un problema grave. Bueno, pues eso se dice. ¿Sí? Entonces, el proyecto en el que estamos de cultura es un proyecto muy fundamentado en la educación. Es la parte donde construimos los valores, los principios, las pautas comportamentales. Nuestros hijos y nuestros nietos están empezando a tener hoy unas pautas de comportamiento muy distintas, sobre todo con respecto, por ejemplo, al tema ambiental o con el tema de las diferencias raciales, sexuales, religiosas, etcétera. Y nos están enseñando y presionan duro. No sé si hay las preguntas del chat. Primera pregunta. El señor Orlando Alberto Botello Arciniegas pregunta, Cúcuta normalmente ha elegido alcaldes fuera de los candidatos oficiales de los partidos tradicionales, impuestos por los caciques politiqueros, tales como el padre Pauselino Camargo, José Gelbes, Manuel Guillermo Mora, Ramiro Corso, María Eugenia Riascos, Dona María Ramírez, César Rojas y el último de ellos el actual ingeniero Jairo Añáñez, al cual recién ahora le vimos en un discurso contra la corrupción. Mas, sin embargo, sus acciones reales lo contradicen abiertamente. Y para no entrar en debates pocos productivos, mencionemos un único caso público y notorio como lo es la oscura administración de la EIS Cúcuta, a partir de la designación de José Antonio Lizarazo como gerente y su consecuente relación con los contratistas encargados de la administración del sistema de acueducto de la ciudad. Situación grave y de emanaciones insalubres sobre la cual he tratado de llamar la atención de la administración, incluido el alcalde en persona, en más de una ocasión. Sin embargo, las respuestas se obtenían siempre elusivas y difusas, como si temiera enfrentar la verdad del caso, que conozco en detalle y a profundidad como veedor ciudadano. Es así que la pregunta obvia a hacer es, ¿de qué manera podría establecerse una cultura política en Cúcuta si los mandatarios elegidos, reitero, fuera de las maquinarias, todos han traicionado abiertamente el mandato que el pueblo les otorgó? Bien, a mí me parece muy interesante la pregunta. Mire, no hay nada más en este régimen de los derechos tenemos el régimen de los veedores, de los denunciantes, y eso me parece que es un tema que es positivo y que es bueno que se plantee.
y que es bueno que se diga y que la gente tenga la posibilidad de plantear los temas claramente y decir aquí hay este problema, aquí hay este otro y aquí hay este el de más acá. La posibilidad es sobre la base de hacer una construcción en la cual nosotros podamos esas afirmaciones y tener las evidencias suficientes. Tenemos una cultura del denuncismo y de hacer unas consideraciones que a veces es demasiado ligera. Pero me parece que es importante que eso se plantee, que eso se diga, y que en este escenario de construcción de lo público la gente tenga las posibilidades de estar diciendo y planteando las cosas tal como las considera. Sí, no creo que haya ninguna otra cosa más que el derecho que asiste a las personas de denunciar, pero el deber de denunciar correctamente. ¿Sí? Y en ese sentido nosotros hemos visto y somos un régimen que está en una condición de desfavorabilidad. Ustedes no saben cuántos proyectos se han hundido porque ha habido veedores que sin demasiados fundamentos hacen afirmaciones que bloquean la administración. Y de eso tampoco se trata. Es el deber de denunciar correctamente porque la gente tiene el derecho a estar informado bien. ¿Sí? Es en ese sentido. ¿Qué otra pregunta había? El señor Juan Pino pregunta, ¿cómo pasamos de una cultura política parroquial y subordinada donde el ciudadano no se concibe capacitado para participar en política y se subordina a las decisiones del gobierno, a una cultura política participativa donde el ciudadano construye de la mano de los gobernantes la dirección de un territorio? La educación, el proyecto educativo es sustantivo. La gente como se educa, la gente actúa, la gente como se educa, la gente se comporta, la gente como se educa, le enseña a los otros. Y el proyecto es un proyecto educativo, no hay otra fórmula conocida que la de la educación, y esa es la manera a través de la cual las culturas se transforman. Fíjense que la cultura nuestra que teníamos en los años 20, en los años 30, en los años 40, se ha ido transformando. El COVID y el aislamiento y los patrones nuevos están cambiando los patrones culturales nuestros muy fuertes. El patrón que teníamos de las reuniones y de la gestión pública, en donde todo había que hacerlo presencial y que ahora todo vamos a tener que hacerlo virtual, nos está cambiando. Y eso significa un proceso de reeducación. Nos estamos reeducando todos en este escenario. Esa es básicamente la consideración. No sé si hay más. Sí, el señor Juan Pino también pregunta, ¿la cultura política es causa o consecuencia de una forma de gobierno? Y ¿una cultura política y cívica es garante de una democracia estable? Esta última pregunta la planteo por la coyuntura que está viviendo actualmente la ciudad de Cúcuta con el proceso revocatorio, que no es viable para la democracia y la institucionalidad. Mire, sobre la primera pregunta, volví a repetirme el primer pedazo. ¿La cultura política es causa? Es causa-consecuencia. Es súper interesante. La cultura política siempre es consecuencia. Siempre es consecuencia. ¿Sí? Los países es consecuencia del cambio en las relaciones, cambio en la tecnología, cambio. Las transformaciones llevan a que las sociedades tengan que reeducarse y reformarse y readecuarse a unas condiciones distintas. Y la cultura es siempre una consecuencia. ¿Sí? ¿Y la otra parte? ¿Una cultura política y cívica es garante de una democracia estable? Una democracia, sí, es una cultura política, es garante de una democracia estable, sí. También las culturas políticas son garantes de las dictaduras. ¿Sí? Hay regímenes en los cuales
la cultura política se enraiza de tal manera que las oposiciones se bloquean. La división entre la oposición impide que haya una fuerza que se levante contra el dictador. Y ahí se fracturan. Y es en ese sentido que uno debería o podría entender el tema de que hay unas culturas que son garantes de la democracia, pero hay otras que también son garantes de las dictaduras. Bueno, muchas gracias a todos.